Su asistencia a esta conferencia de prensa. La misma está encabezada por el doctor Carmona Gándara, fiscal general del Estado, y le acompaña la maestra Fabiola García Betanzos, fiscal especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio, así como el doctor Samuel Nava Vázquez, coordinador general de servicios periciales, así como la maestra Dulce María Cortés Figueroa, quien es la jefa del departamento del área de química de servicios periciales, y la doctora Yasmín Herrera Soto, médico legista. Vamos a ceder el uso de la palabra al fiscal general Uriel Carmona Gándara. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. El motivo de la invitación que amablemente ustedes atendieron es que por su conducto nos ayuden a difundir información que jurídicamente es permisible para el Ministerio Público compartir a la sociedad en relación con el fallecimiento
y el hallazgo de un cadáver del sexo femenino de una joven de nombre, quien respondiera al nombre de Ariadna, en cercanías del poblado de Tepoztlán, sobre la autopista conocida como el tramo La Pera-Cuautla. Ese es el motivo de esta conferencia de prensa. Lo primero que tenemos que decir es que mandamos nuestras condolencias a la familia, seres queridos y personas cercanas de esta joven, y pues nosotros advertimos que este lamentable hecho ha sido materia de la atención de los medios de comunicación. Entonces, hasta donde es posible, los aspectos de la carpeta de investigación radicada en la Fiscalía de Feminicidios, lo vamos a hacer. En este caso, nosotros recibimos el reporte del hallazgo de este cuerpo sin signos de vida. Interviene directamente primero la Comisión Estatal de Seguridad Pública en la de aseguramiento del lugar del hallazgo, y posteriormente se da la intervención del personal de la Fiscalía de Investigación y Combate al Delito de Feminicidios, encabezada por la fiscal Betanzos, Fabiola Betanzos. En las primeras horas de esta investigación, pues se realizó la identificación de esta joven. Supimos que al nombre de Ariadna N., lo cual se corroboró ya con la comparecencia a declaración voluntaria de familiares de la Oxisa. Y las primeras horas de esta investigación en tiempo real, lo que nos arroja es que esta joven viene de la Ciudad de México, después de haber participado en una reunión social en un conocido restaurante de la Ciudad de México, y pues evidentemente ella tuvo un traslado, un viaje al lugar donde fue el hallazgo de su cuerpo sin vida. Estamos coordinando los trabajos de investigación con la Fiscalía de la Ciudad de México. Yo he tenido contacto personal con la doctora Ernestina Godoy, que es mi homóloga para la Ciudad de México. Entonces, esta es una investigación que se está trabajando en conjunto, está radicada en la Ciudad de México, en la Fiscalía también de Feminicidios, y está por determinarse la competencia para, en su caso, si es que fuera el caso, ejercitar acción penal en contra de alguna persona que pudiera tener alguna responsabilidad penal en relación con este hecho. Sin embargo, hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia, como en breve va a profundizar el equipo de forenses que se encuentran en esta conferencia de prensa. Lo que sí puedo decir es que para tener este resultado, que ya está agregado legalmente en la carpeta de investigación, se aplicó tecnología de punta, se utilizó un cromatógrafo de gases que tiene una exactitud de más del 99% en todos los casos, y que sirve para medir el nivel de alcoholemia, medir la alcoholemia en sangre, es para medir el volumen de alcohol en sangre y determinar el grado que pudo haber sufrido, el grado de intoxicación etílica en una persona.
Eso está perfectamente bien definido en los estudios forenses que están hasta ahorita realizados, y se va a profundizar, se va a dar mayor detalle en un momento. Nosotros no podemos decir hasta este momento de manera responsable que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos. Ese pudo tratarse de un hecho, si es que hubo una intervención ilícita o delictiva en la secuela que estamos investigando, pudo haber sido en la Ciudad de México. Pudo haber sido trasladada por determinadas personas o determinables personas desde la Ciudad de México, ya sin vida. No hay hasta este momento en la investigación ningún dato consistente en el que podamos basar una aseveración tal como que fue la pérdida de la vida ocurrió dentro del territorio de Morelos, y por supuesto que el resultado de la necropsia no es determinante en el sentido de que una causa externa haya sido lo que generó una causa externa por otra persona haya sido la consecuencia, haya dado la consecuencia a la pérdida de la vida de Ariadna N. Ese es el estatus genérico de la investigación. Vamos a coordinar estos trabajos con la Fiscalía de la Ciudad de México y será fundamental determinar a cuál de las dos instituciones, ambas autónomas, del Ministerio Público, le corresponde la investigación definitiva para, en su caso, buscar a algún probable responsable, ¿sí? Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio, pero vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad, y esa es la garantía que este órgano constitucional autónomo puede ofrecer a la sociedad, que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para descartar cualquier hipótesis que podamos tener dibujada en esta investigación. Pero sí debemos de ser muy serios en que los estudios forenses no corresponden a una privación de la vida en un hecho doloso. No podemos ahorita construir una teoría de un caso, porque los datos jurídicamente y científicamente asentados en la carpeta todavía hasta este momento no son suficientes para construir una hipótesis con sustento legal. Lo que sí tenemos es la responsabilidad de compartir el contenido de la carpeta hasta donde es jurídicamente posible. Y aquí estamos en la Fiscalía del Estado dando la cara a la sociedad y haciendo patente y reiterando que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con esta joven. Entonces voy a ceder el uso de la palabra a la titular de la Fiscalía de Feminicidios para abundar respecto de este caso que nos ocupa. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, tanto presencial como también en las redes sociales. Efectivamente, como ya lo refirió el fiscal general, el día de hoy estamos dando cuenta del caso de Ariadna, y el hecho delictivo a nosotros se nos dio cuenta el día 31 de octubre a partir de las 16:49, en donde se nos avisaba que en el tramo conocido como la autopista La Pera-Cuautla, en el kilómetro 7, se encontraba un cuerpo sin vida de una femenina. En ese momento se activa el protocolo de investigación para el feminicidio con perspectiva de género, y esto es algo muy importante
toda vez que nos permite realizar diligencias que son de suma importancia. A partir de ese momento se empieza a trabajar con la investigación y es hasta el día domingo por la noche que familiares de la víctima, Ariadna, vienen directamente a la Fiscalía General a efecto de hacer el reconocimiento del cuerpo de la víctima, siendo estos el padre y el hermano de ella quien hacen el reconocimiento. En ese momento se da la atención a las víctimas indirectas, inmediatamente se da la calidad de víctimas indirectas y se hace contacto con la Comisión Estatal de Víctimas para de que prestaran toda la atención a este caso, que por supuesto requería de no nada más el traslado del cuerpo de Ariadna a la Ciudad de México, sino también todos los gastos que ello implicaba. Bajo esa tesitura también ese mismo día declaramos a 11 personas en la Fiscalía de Feminicidios, mismas que fueron con las que ella estuvo por última vez. De esas declaraciones salieron datos sumamente importantes. Efectivamente, ella ese día estuvo por la tarde en un conocido restaurante llamado Fishers en la Condesa y de ahí se trasladan al departamento de un sujeto con su novia, que era amiga también de ella. De ahí pudimos establecer quiénes estuvieron con ella, a qué hora salieron, según referencia de los testigos. Vuelvo a repetir, todo esto va a ser corroborado científicamente. Lo que los testigos dijeron, vamos a ver, obviamente con la colaboración de la Ciudad de México, como ya lo dijo también el fiscal, con nuestra homóloga en Ciudad de México ya estamos en contacto para recabar cámaras de seguridad y una serie de actos de investigación que tenemos que coordinar. Bajo esa situación es importante en este momento para dar una certeza a toda la sociedad de lo que estamos hablando y de los hallazgos que encontramos en la necropsia de ley, que al aplicar el protocolo de investigación, esto implica toma de muestras biológicas al cuerpo. En todos los casos que tenemos de feminicidio se tienen que tomar tomas de muestra biológica como son sangre, revisar hígado, páncreas, órganos como el cerebro, etcétera, etcétera, para poder tener todas y cada una de las líneas de investigación y que tengamos todos los elementos para llegar a los resultados que tenemos en las necropsias de ley. Para esta situación y para que dé una explicación concreta sobre la parte pericial, que aquí es muy importante, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Nava, que es el coordinador de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Como la maestra Betanzos y el señor fiscal general del Estado, cuando tuvimos en el anfiteatro a la Oxisa Ariadna, el día 31 de este mes de octubre, nos dimos a la tarea de someter el cuerpo al protocolo de feminicidios. ¿Quién interviene en el protocolo de feminicidios? El médico legista, el laboratorio de lofoscopía, el laboratorio de genética, el laboratorio de química y también el laboratorio de ropas. Todos ellos intervienen, cada quien en sus tiempos, y el tiempo, ¿quién lo marca? Lo marca el evento. Entonces, esto quiere decir que el protocolo fue aplicado como debe de ser, en coordinación con la gente del Ministerio Público y con la Policía de Investigación Criminal. Y para el acto seguido, le doy el uso de la palabra a mi compañera química Dulce Figueroa, quien les hablará acerca de la toma de muestras y hallazgos de la alcoholemia.
Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, doctor. Gracias, fiscal. Y bueno, es mencionar por parte del Laboratorio de Química, bien lo dice el Coordinador General de Servicios Periciales, se aplica lo que es el protocolo de feminicidios como tal, y bien lo decía la fiscal, la maestra Fabiola. Se recaban muestras biológicas de diferentes matrices, nos referimos a matrices como muestras de sangre total, así también como muestras humor vitrio como tal, las cuales son sometidas a un análisis químico como tal para poder determinar la presencia de alguna droga de abuso o en su momento o en su efecto la presencia de alcohol. En este caso se aplica una primera técnica preliminar, que es una técnica inmunoenzimática como tal, en la cual se identifican lo que son 7 drogas de abuso. En este caso, las drogas de abuso que se buscaron en estas muestras biológicas recabadas del cadáver del sexo femenino fueron las drogas de cocaína, anfetamina, barbitúricos, benzoiazepinas, opiáceos, cannabis y alcohol etílico. De manera preliminar, el primer resultado de tamizaje toxicológico se obtuvo un resultado positivo a la presencia de alcohol, por lo que se tuvo que aplicar una segunda técnica, que es una técnica confirmatoria, que en este caso es una técnica de cromatografía acoplado a Headspace con un detector de iones de FIT, así se le llama, en lo cual se da una concentración de la presencia de alcohol en una muestra de sangre obtenida de la región femoral. En este caso, la técnica química como tal, la anterior por favor. En este caso, como un problema planteado, se realiza un estudio químico para determinar la identificación y cuantificación de alcohol etílico como tal. Como bien ya había mencionado, se aplica la técnica de cromatografía de gases acoplada a Headspace y se determina que se encuentra una concentración de 498.335 miligramos por decilitro o sobre decilitro. Esto significa que hay una concentración muy elevada de alcohol etílico en la presencia de sangre. Okay. Es importante mencionar que la técnica que se utilizó, aquí podemos observar las fotografías, es un equipo de cromatografía, podemos ver ahí que está constituido por un cromatógrafo como tal, un detector de ionización y el detector FIT, que nos ayuda a identificar la presencia de sangre en alcohol. Sería todo. Y para que quede más claro lo que es lo de la alcoholemia, le cedo uso la palabra a la doctora Yasmín Herrera, que es responsable del Servicio Médico Forense. Bueno, para continuar con lo que comentaba mi compañera Dulce, efectivamente la cantidad de alcohol encontrado en la sangre es 6 veces mayor lo que esperamos o lo que se esperaba esperar en una persona que se encuentra en estado de ebriedad. Hay diversas fases clínicas. Cuando hablamos de fases clínicas, estamos hablando de síntomas que presenta la persona cuando se encuentra bajo la intoxicación de alcohol o lo que normalmente se conoce como estado de ebriedad. Entonces, estamos hablando que una persona tendrá un estado eufórico, es decir, cuando se encuentra contenta, alegre, platica o tiene estas características en el organismo como aumento de la frecuencia cardíaca, vasodilatación, que se encuentre verborreico, estamos hablando en una cantidad de 80 a 100 miligramos sobre decilitro. Esa es, o se encuentra una fase eufórica. Aquí hay que tener en cuenta que la intoxicación por alcohol nos da 2 fases, una fase que es eufórica y una fase que es depresiva. Es decir, hay una depresión del sistema cardiorrespiratorio y cerebral. Entonces, la parte eufórica la tenemos entre los 80 y 100 miligramos sobre decilitro. Cuando estamos hablando de una cantidad mayor a 400, como es en este caso,
que tenía 400 o que presentó 498 miligramos sobre decilitro en sangre, estamos hablando de una fase que se conoce como fase comatosa. ¿Qué quiere decir? Que la persona cuando está entre 300 y 400 miligramos sobre decilitros se encuentra en esta fase que se conoce como depresiva o depresión del sistema nervioso central y respiratoria. Es decir, la persona se encuentra somnolienta, se encuentra estupefacta a estímulos, su frecuencia cardíaca disminuye, su frecuencia respiratoria disminuye. Cuando es mayor a los 400 o mayor a 500 miligramos sobre decilitros, en algunas bibliografías nos está hablando de que la persona, esta persona se encuentra en un riesgo inminente a la muerte. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria disminuye y el sistema nervioso central, las funciones del sistema nervioso central se pierden, ¿sí? Entonces, al encontrarse ella con estas cantidades, se encontraba en esta fase. Es una fase claramente de intoxicación, fase de depresión del sistema nervioso central y depresión cardiorrespiratoria. Al estar con estos reflejos disminuidos, tanto cerebrales como respiratorios, lo que generalmente puede llegar a provocar es que hay una disminución de los reflejos, ¿sí? Disminución de los reflejos en todos los sentidos, incluyendo el reflejo nauseoso. ¿Qué quiere decir? Cuando normalmente nosotros tenemos reflejo nauseoso, lo que generalmente hacemos, y hay contenido en el estómago, es lo que podríamos conocer comúnmente como arquear. Hacemos un esfuerzo y expulsamos, pero este reflejo se pierde en las personas que están bajo este grado de intoxicación alcohólica. Entonces quiere decir que puede haber este deseo de vomitar y lo que sucede es que no puede expulsar el alimento y es regresado a las vías respiratorias. Entonces parte del procedimiento de necropsia es revisar todos los órganos y efectivamente cuando se la revisión de los órganos se encuentra que en la tráquea, que es una vía respiratoria, en donde normalmente lo que debe ingresar es aire, se encontraba ocupada por líquido con características de alimento semidigerido. ¿Qué quiere decir? Que aún se podrían observar ciertos fragmentos de alimentos en esta área. Entonces, lo que sucede es que se ocupa la vía donde debe haber aire por líquido y alimento, lo que provoca que haya una disminución en el ingreso del oxígeno, por tanto, una disminución de la oxigenación a nivel pulmonar y a nivel cerebral, que condiciona un mecanismo de asfixia, es decir, un mecanismo o una ausencia de oxigenación a nivel cerebral y pulmonar, lo que condiciona la muerte. Es por ello que con estos hallazgos y con el complemento que es el realizar y tomar en cuenta otro tipo de estudios, como es en este caso la determinación de alcohol en sangre para determinar el estado de intoxicación que pudo haber presentado la persona, se concluye que la causa de la muerte es broncoaspiración secundario a intoxicación etílica. ¿Por qué? Por los hallazgos que encontramos al momento de realizar la necropsia, que fue el alimento que encontramos en vías respiratorias, así como las concentraciones de alcohol en sangre que fueron determinados por el perito en química en el laboratorio. Preguntarle también a señora, en el caso del grado de alcohol que se encontró, ¿me podría decir a cuánto equivaldría estas cantidades de alcohol que se encontraron en el cuerpo de esta joven? Es decir, a cuántas copas o cervezas, como pudiera ser un cálculo para saber los niveles de
alcohol que había consumido y preguntarle también, fiscal, en este caso, digo, me voy a salir un poquito, pero si después me puede hablar de los casos de las mujeres de allá de la ciudad. Bueno, como planteas tu pregunta, es muy válido porque tú estás construyendo una hipótesis desde el sentido común que nosotros también tenemos. Sin embargo, nosotros no nos es dable comunicar una hipótesis de lo que pudo haber pasado en este caso hasta no tenerlo corroborado científica y jurídicamente. Hasta este punto, nosotros no podemos determinar si esta joven venía ya sin vida desde la Ciudad de México o este hecho ocurrió dentro de Morelos. Eso es algo que está dentro del proceso de investigación. Y lo que sí te puedo decir es que ese proceso se está trabajando de manera conjunta, en equipo, con la Fiscalía de la Ciudad de México. El material de indicios, de videos de seguridad, de cámaras particulares, de seguridad pública, esperamos que nos arroje una probable ruta que nos dé luz para saber qué pasó realmente con Ariadna N. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que agotar en conjunto con la Fiscalía de la Ciudad de México. La Fiscalía de Feminicidios lo está haciendo dentro del territorio de Morelos. Hemos solicitado a las autoridades que tienen que ver con las vías de comunicación, las casetas, para ser más claros, y las cámaras que pudieran existir en los que de ruta pudieron haber tomado, que en lo que pudo haber sido trasladada o llegado ella por su propio a la zona del sitio del hallazgo. Eso es lo que está en proceso. Lo que es contundente es el resultado del trabajo forense del personal de la Fiscalía del Estado, que ha explicado de manera muy clara la parte científica, y la experiencia que tienen nuestros legistas pues es vasta, desde muchos años. Desgraciadamente este tipo de estudios se hace con mucha frecuencia porque es una causa de muerte que así acontece. Entonces aquí la responsabilidad que tenemos es que vamos a descartar cualquier posibilidad, a verificar con la ley en la mano si que la trasladaron, si hubo personas que pudieron haber omitido prestarle auxilio, pudieron haber personas en una hipótesis factible que en lugar de llevarla a atención médica pudieron no prestarle. Podría implicar una conducta con apariencia de delito, pero no podemos adelantarnos. Hasta este momento lo que tenemos es lo ya explicado y vamos a seguir trabajando. Hay un número importante de personas que han comparecido a rendir su declaración en torno de estos hechos, que es lo que expuso la titular de Feminicidios, y hasta ese es el estatus que se puede comunicar. Para determinar la cantidad de alcohol que pudo haber consumido o ingerido, depende de diversos factores. O sea, fue 1 litro, 2 litros, 3 litros. ¿Por qué? Porque va a depender de la concentración del tipo de alcohol o tipo de bebida que esté consumiendo, el porcentaje de alcohol que tenga, el metabolismo que tenga, los días, inclusive el tiempo que he estado consumiendo, porque pudo no haberse dado en un momento, sino en varios momentos. Entonces, son todos esos factores
que se tienen que analizar y que se deben de analizar para determinar y podamos decir es tanto la cantidad. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Parte de lo que nos va a dar, como lo comentaba la maestra Fabiola y el fiscal general, pues es parte de la investigación, o sea, realmente qué había ahí. No hay que olvidar también que existen bebidas que son prefabricadas o que fabricadas por los propios grupos de amigos o compañeros que se reúnen, ¿no? Que no siempre es alcohol comercial, ¿no? Entonces, esos son todos los factores que también tendremos en cuenta como parte de la investigación para ver por qué tenía o para determinar por qué tenía esa cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque son todos estos factores, desde el tiempo, el metabolismo de la persona y el tipo de bebida que pudo haber estado consumiendo. Han confirmado que la última vez que vieron a Ariadna estaba en ese estado etílico y confirman que efectivamente estaba excedida en el consumo de alcohol. También confirman que ella abordó un servicio público o se fue con un particular y si tenía como destino el municipio de Tlaxcala. Y una pregunta también a la química, nos dijo que aplicó 8 pruebas de búsqueda de drogas, algo así. Que las aplicó, nos dijo si encontró o no drogas ahí, por favor. Sí, para contestar su pregunta, efectivamente la gente que estuvo con ella ese día establece que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas toda la tarde en ese restaurante y que después se fueron al departamento de estas personas a seguir bebiendo y que no se dan cuenta cuando ella se va. Refieren que iba a tomar un taxi, pero que no se dan cuenta cuando ella se va. Entonces, precisamente esa declaración aún no está corroborada. Es lo que dicen los testigos. Sin embargo, vamos a tener efectivamente de manera científica que esas versiones sean como ellos lo han declarado. Entonces, nos falta mucho por investigar en este caso y seguiremos hasta agotar todas las líneas de investigación. Sí, gracias. Mencionaba que de manera inicial se aplica lo que es una técnica inmunoenzimática. Es un tamizaje toxicológico donde se realiza la búsqueda de 7 drogas de abuso, las que mencionaba. De primera instancia se un resultado únicamente positivo a la presencia de alcohol, por lo que aplica la técnica confirmatoria de cromatografía de gases acoplado a GD-Space para determinar la concentración de la presencia de alcohol en sangre. No hay drogas, por eso decía que únicamente se identifica la presencia de alcohol. Con respecto a las lesiones y con respecto a esta parte de si presentaba lesiones, presentaba equimosis en ambos brazos, que podrían ser características de presión de un objeto. Entonces eran equimosis pequeñas de 2 por 1 centímetro y de 1 por 1 centímetro en ambos antebrazos y escasas en extremidades inferiores. Presentaba también en la región dorsal, las de la región dorsal con características de ser producidas por el tipo de posición en la que se encontraban. Y igual en región de cráneo, que también son características de
la zona en la que se encontraba, ¿sí? Entonces, sí presentaba equimosis escasas en extremidades superiores y en extremidades inferiores. El cronotanato diagnóstico es el estudio forense útil para determinar el tiempo de muerte a través de la revisión, el análisis de los signos cadavéricos que pueden ser tempranos o tardíos, como las livideces cadavéricas o la rigidez, el humor vítreo. Y lo que tenemos reportado por parte del personal forense es que este crono es de mayor a 8 horas y menor a 20. ¿Sí? No hay apunte ahí. O sea, eso nos arroja que cuando menos tenía un periodo de un día de fallecida al momento de la intervención de legista. Y por cuanto hace a ese enunciado que me comentas de que el gobernador pretende ayudar o pretende, recuérdame cómo es el... Ya.
Ok. No he recibido ninguna comunicación del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Él no tiene facultades legales en materia de investigación y por supuesto que él no tendría injerencia ni derecho alguno para solicitar nada que ver con una carpeta. La finalidad fundamental de la autonomía del Ministerio Público, que se encuentra ajeno a cualquier intervención de otras autoridades a favor o en contra de nadie. Entonces, no hay tal comunicación. Hoy en la mesa de seguridad que celebramos en la 24ª zona militar a las 8 de la mañana, este tema se comentó entre las autoridades que integran la mesa. El gobernador no estuvo presente, pero estuvo presente personal del Poder Ejecutivo y ellos escucharon pues la narrativa, es la misma que estamos compartiendo con ustedes, de este lamentable hecho de Ariadna, pero jamás hubo en ningún sentido, ni mucho menos de parte del gobernador. Quizá pueda yo preguntarle, con mucho respeto, para ver si corrobora pues esta información. Sin embargo, pues esta persona la declaró ante el Ministerio Público de Feminicidios, manifestó ser propietario de ese departamento. Su versión se va a corroborar a través de las técnicas de investigación que corresponden, pero en ningún momento mencionó tener ni siquiera conocer a una autoridad y mucho menos al gobernador del estado. Y en muchos asuntos hemos sido muy claros de la Fiscalía en que aquí no permitimos la intervención de ninguna manera, no permitimos intereses ni políticos, ni económicos, ni de grupo, porque precisamente el valor que se tiene en Morelos de una fiscalía autónoma. También la Fiscalía de la Ciudad de México es un órgano constitucional autónomo y la responsabilidad de ambas instituciones pues es llegar a la verdad y en su caso ejercitar acción penal en contra de las personas responsables de algún ilícito, lo cual me lleva a la respuesta que sigue. Aquí, pues hasta donde va científicamente no podemos hablar de un feminicidio. Sin embargo, vamos a seguir investigando, vamos a agotar todo lo que está a nuestro alcance en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México, pero científicamente, como lo explicó la doctora Herrera, pues no tenemos un dato de que la privación de la vida haya sido por una causa externa atribuible a un tercero. Tengo un dato no confirmado de que en la Ciudad de México pudieran solicitar una segunda necropsia. Eso no es algo jurídicamente frecuente. De hecho, en 28 años de servicio público no había yo oído un tema así. Es algo pues que voy a preguntar. Seguramente pues eso debe tener alguna motivación y fundamentación legal si es que fuera el caso, pero la necropsia, jurídicamente la necropsia, la facultad y la responsabilidad, la obligación de desahogar el estudio de necropsia le correspondió a la Fiscalía de Morelos. Sí, como lo dije hace un momento, se declararon a 11
personas en la madrugada del domingo y para el lunes. Los celulares que se aportaron de manera voluntaria, no hubo una situación de coacción ni mucho menos, fueron aportaciones voluntarias de las personas que tenían en sus aparatos telefónicos indicios importantes para la investigación. Eso es lo que hay de manera legal. No podemos hablar de una amedrentación, ni mucho menos porque están sus declaraciones firmadas con la autorización correspondiente. Tenemos 2 aparatos telefónicos. El de la chica no se encontró, sin embargo, estamos trabajando científicamente para poder hacer lo correspondiente. Sí, de hecho, a través de la técnica de cromatografía, allí se pueden identificar varios compuestos. Entonces, únicamente se identifica la presencia de alcohol etílico como tal. Hay otro compuesto que aparece en el cromatograma y es el que estamos investigando, pero es lo que estamos buscando, porque aparece en un tiempo de retención, me parece de 1.6 minutos, y estamos viendo si puede ser una acetona o algún tipo de solvente. Entonces, bueno, no se pudiera decir con certeza porque hay también, se tiene que ver qué tipo de alcohol, como bien lo decía la doctora, la calidad del alcohol, o lo que utilizaron para ingerirlo, ¿no? Entonces, sí varía. Sí, es que me faltó, si me permiten concluir con la... Hay una expresión en el sentido de que había un collar, digo, una lesión en cuello. La realidad es que lo que se encontró fue una especie de accesorio, como un collar de tela, de encaje, adherido del cuello, y en imágenes que circularon en medios de comunicación da la apariencia de que se trata de un surco, de los que pueden considerarse de los característicos de una asfixia mecánica, ¿no? de un estrangulamiento, como bien lo apuntas. Sin embargo, se trata de una prenda, ¿no? De un accesorio que tenía la persona fallecida. Y por cuanto a los datos, mi compañero lo va a precisar en cuanto a los feminicidios o hechos que están investigando con el protocolo de feminicidio. Hasta octubre de este año tenemos iniciados 31 feminicidios, de los cuales llevamos resueltos 17, lo que significa que tenemos hasta ahorita una productividad del 54.8%. Resueltos en donde ya tenemos identificado a los probables responsables y ya los tenemos en proceso. En comparación con el año pasado recordemos que terminamos con 23 feminicidios en el año, hoy llevamos ya 31, ¿no? Los del día de hoy obviamente pues entran en la estadística de este mes y obviamente pues apenas con el procesamiento de los lugares de los hallazgos que, como saben, se dieron en la región oriente y que son 2 lugares, y el equipo de la Fiscalía de Feminicidios con todo el equipo multidisciplinario de servicios periciales y policía de investigación criminal están trabajando en este momento en campo en esos asuntos.
Efectivamente, en el primer levantamiento son 3 mujeres y en el segundo es una mujer trans y una mujer. Preguntarle, esta identificación de esta joven que encontraron pues se da gracias a las fotos que comienzan a circular en redes sociales a través de una tercera persona que es el que se supone hizo el hallazgo. ¿Esto puede cambiar el protocolo de identificación de las víctimas? Es decir, ustedes pueden ya comenzar a hacer tipo de acciones para evitar que más personas estén en el servicio médico forense en calidad de desconocidas. Pues bueno, es una identificación, de hecho, es una cuestión fáctica cuando las imágenes circulan, ha sucedido en muchos casos de personas que perdieron la vida y son reconocidas, de hecho, por conocidos o familiares, quienes acuden a la fiscalía y hacen una identificación jurídica ya ante el Ministerio Público. Entonces son dos cosas diferentes. Es cuando alguien por medios de comunicación reconoce a su familiar o a la persona que conoce, ya sea por tatuajes, prendas, señas particulares, y otra cosa es cuando ya se comparece legalmente y de manera oficial a hacer una identificación cadavérica. Entonces son dos situaciones diferentes. Aquí lo que sabemos es que pues la noticia criminal en principio la da un transeúnte, un ciclista, que avisó a las autoridades de seguridad pública y quienes solicitaron ya la intervención de la fiscalía. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues eso no afecta los procesos jurídicos del Ministerio Público. Buenos días a la mesa. Preguntarle, aprovechando que lo tenemos aquí, preguntarle en otro tema, si quiera, sobre el caso de Gabriela Marín. Hasta el momento, ¿qué avances tienen? Ya declararon todas las personas que tenían que declarar. Incluso se habló por ahí que había obligados para que algunos vinieran de aquí no habían querido asistir. ¿Qué sucedió con el sujeto que robó el bolso? Ya fue localizado el teléfono de la diputada. ¿Y qué opina la Fiscalía de que el Congreso del Estado haya llamado a su suplente, la suplente de la diputada Marín, aun cuando ella misma, la suplente, quienes están a su alrededor, están en la misma vorágine de esta curul? Incluso se han hecho varios comentarios al respecto. Y preguntarle también finalmente si el móvil político sigue siendo el principal motivo de la investigación del asesinato de la diputada Marín. Gracias. Sí, con gusto, Monroy. Tenemos avances en la Fiscalía de Feminicidios. Es un asunto de la muerte de la diputada Gabriela Marín, donde ahí sí no hay ninguna duda de que fue un feminicidio, una privación de la vida por una causa externa, por un agente externo. Fueron lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Tenemos avances importantes que, sin embargo, en este momento no es dable compartirlos a medios de comunicación porque son del sigilo de la investigación y se afectarían los procesos de investigación. Seguramente hoy tuvimos una reunión de trabajo con la gente de feminicidios, con su titular, hoy mismo, y vamos a tener resultados positivos muy pronto. Tenemos diligencias que se van a desahogar ya de manera en breve, y habrá entonces ya posibilidad de compartir a la sociedad su amable conducto de estos avances. No hemos quitado nuestra atención. Ese asunto se está trabajando como todos los que están a cargo de la Fiscalía de Feminicidios. Y por cuanto a la pregunta en relación con el aspecto legislativo, el aspecto político, pues nosotros no tenemos opinión al respecto. Eso es un tema que sale de nuestro alcance. Como órgano constitucional autónomo, pues no tenemos injerencia en cuestiones de esa naturaleza ni debemos de opinar. El fiscal general o el equipo de mandos de la Fiscalía no deben, precisamente por mantener la
la objetividad y la imparcialidad, pues de emitir opiniones que entrarían en el campo de lo personal, ¿no? De lo subjetivo. Y efectivamente la línea que prevalece y en la que seguimos trabajando es que esto pudiera tratarse de un móvil por intereses de una pugna por esa curul. Eso no ha variado, seguimos en ese sentido. Ya localizaron el teléfono de la diputada, y le pregunto esto porque al paso de los días ha surgido la duda o la idea o la versión de que el hombre este que acude por robarse el bolso de la diputada hubiera estado enterado de lo que iba a pasar. Llegó corriendo al lugar, se lleva la bolsa y se lleva los teléfonos y las cosas que cree. ¿Quién no sabía lo que iba a pasar? Sí, esta persona está vinculada a proceso por el delito de robo, que como se dio cuenta a la sociedad, pues nosotros hemos sostenido jurídicamente que desplegó esa conducta ilícita y está pues sometido a un proceso penal. El juez estimó imponerle una medida cautelar diferente a la prisión. Se trató de un arraigo domiciliario, el cual prevalece. El Ministerio Público no está conforme con esa determinación y pues está realizando el proceso impugnativo que corresponde. Y hasta este momento pues no sería dable aseverar que tuvo o no una participación activa en la ejecución del femicidio. Sin embargo, la propia condición, y tú lo has dicho, el sentido común nos obliga a agotar todas las posibilidades para saber si tuvo o no una intervención más allá de que fue el apoderamiento ilícito de las pertenencias de la víctima. Y por cuanto hace a los aparatos telefónicos que vamos a asegurar, pues se van a practicar diligencias en ese sentido y eventualmente vamos a tener esa información. Debe saberse que para tener la información contenida en comunicaciones privadas, no en todos los casos es indispensable tener los aparatos en físico, porque las comunicaciones privadas siempre dejan un rastro digital que el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar a los jueces federales para mediante técnicas de investigación. Entonces, toda esa información está nutriendo la carpeta de investigación que corresponde y pues tarde o temprano vamos a tener bien definido quién fue el probable responsable o quiénes son los probables responsables, tanto materiales como intelectuales, si es que existe, que nosotros pensamos que sí, que se trató de una ejecución premeditada, fue un hecho que estimamos planeado. Y entonces cuando tengamos el material, el acervo probatorio suficiente, pues vamos a acudir a la autoridad jurisdiccional a solicitar pues órdenes de aprehensión y vamos a lograr detenciones, pero con sustento en la ley, respetando los principios de presunción de inocencia y todas las prerrogativas constitucionales que tiene un indiciado. Y entonces pues vamos a resolver ese asunto, pero lo vamos a hacer sin caer en ningún vicio procesal. Aquí no fabricamos delincuentes, hasta que se tienen las pruebas es cuando nosotros actuamos. Tenemos la mayoría, ¿no? Tenemos la mayoría de diputados que ya han comparecido a rendir su declaración en torno a los hechos. Y bueno, pues aquí en las comparecencias siempre han pedido las reservas a las que tienen derecho, pero ellos están en libertad de mencionar pues la versión de los hechos que cada quien tiene a medios de comunicación. Eso ya es una libertad del derecho a la verdad que ustedes manejan públicamente.
finalmente dio con el hallazgo de esta persona? Y por otra parte, y aprovechando, ¿qué es lo que ha pasado con el caso de Margarita Cecilia? ¿Cuáles han sido los avances? Sí, mira, con todo gusto. No hemos recibido todavía la información que corresponde a material de videovigilancia, tanto particular como públicas, cámaras de seguridad pública de la Ciudad de México. Ya está solicitado. Hoy a las 42 de la mañana tuve comunicación personal con la fiscal de la Ciudad de México, tocamos este tema, entonces acordamos trabajar en colaboración. Ayer también tuve comunicación con el mismo tema y en el caso de la víctima de apellido Ceseña, ayer la fiscal de feminicidios tuvo una reunión personal con la mamá de Margarita, la víctima, y pues ahí hay órdenes de aprehensión dictadas en contra de los probables responsables, que están perfectamente identificados con nombres y apellidos. La realidad es que pues es un dato que en medios de comunicación la existencia de esas órdenes de aprehensión. No siempre podemos nosotros controlar lo que se comunica. Muchas veces son las propias víctimas indirectas quienes revelan la existencia de esas resoluciones de órdenes de aprehensión. Y hablar de eso pues genera la posibilidad de que los propios probables responsables también se den cuenta de que los estamos buscando, y eso pues a veces complica la detenciones, o cuando menos hace que se prolongue más lograr su ejecución. En ese asunto nosotros tenemos la convicción de utilizar la mecánica del ofrecimiento de recompensas por la información útil para lograr la captura de estas personas. Sin embargo, la suficiencia presupuestaria de la Fiscalía en este momento no es suficiente todavía, y pues tenemos nosotros solicitado ante el Congreso del Estado, que sabemos que ya tuvo una primera votación, donde a la Fiscalía se le dota de mayores recursos para el año que entra. Sin embargo, legislativamente ese presupuesto votado por mayoría calificada en el Congreso del Estado todavía es objeto de observaciones por parte del Poder Ejecutivo, y nosotros pues esperamos que el Poder Ejecutivo, si es que realiza observaciones, no sean en el sentido de limitar o restringir el recurso que en esa primera votación legislativa se le otorgó a la Fiscalía del Estado, porque también sabemos que se está considerando un mayor recurso para la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quienes pues necesitan reforzar su estado de fuerza operativo. Una de las razones por las cuales no tenemos detenciones en flagrancia es precisamente por la falta de personal que tienen las autoridades de seguridad pública, que son las responsables de perseguir a los delincuentes cuando están ocurriendo los delitos. Es el caso lamentable de la propia diputada Marín. Lamentamos mucho que no se haya logrado una detención en flagrancia de estos dos probables responsables que la privaron de la vida y huyeron a bordo de una motocicleta en plena luz del día en una avenida principal de Cuernavaca, de la entrada más importante a la ciudad de Cuernavaca, donde pues se asume que debe haber vigilancia permanente, ¿no?, de 24 horas. Y eso estimamos, lo digo con mucho respeto, es porque no tienen un estado de fuerza completo. El comisionado estatal de seguridad pública, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros, lo ha dicho públicamente, que no cuentan con los recursos para tener una suficiencia en la policía de proximidad, porque a ellos les corresponde pues la vigilancia, la disuasión de los delitos y el despliegue territorial. Entonces sin presupuesto pues no hay la posibilidad de que se logren detenciones en flagrancia como debería de ser. Es el caso también Ceseña, donde pues ahí la propia familia, cuando ella fue agredida, que no perdió la vida en el momento, sino primero estuvo hospitalizada grave,
pues tampoco las autoridades de seguridad pública detuvieron a los probables responsables, sino que fue hasta la intervención de la Fiscalía del Estado, después de la investigación, cuando empezamos pues en ceros, como es el caso de Ariadna, empezamos prácticamente en ceros, desgraciadamente con un cuerpo, y entonces a partir de ahí es donde se va integrando la investigación hasta lograr, en muchos casos, en el porcentaje que refirió la fiscal Betanzos, resolver los asuntos a través de la investigación. Entonces, por eso, con mucho respeto y mucha prudencia, yo he insistido en el llamado a la legislatura del Estado para reforzar presupuestariamente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, porque es urgente que tengan mayor número de elementos de policía de seguridad pública en nuestro concepto, pues para que haya más detenciones en flagrancia en estos delitos de alto impacto, porque, pues perdónenme la expresión, pero no hay fiscalía que aguante si no recibimos puestas a detención en delitos en flagrancia, ¿sí? Eso es algo urgente, y por eso es que el llamado respetuoso al Poder Ejecutivo es pues que no revise bien las observaciones que pudiera hacerle a esta primera votación. Agradecemos a todos. De las 5 mujeres, ¿ya se tiene algún indicio del móvil? Se habla de que los cuerpos estaban maniatados y tenían el tiro de gracia, y que algunas de ellas incluso habían sido violentadas en un bar y habían sido levantadas. ¿Tienen más ¿Características de delincuencia? Sí. Sí, mira, pues estamos en las primeras horas en el procedimiento de estos asuntos. Lo que sí es dable decir es que estas personas que fueron privadas de la vida, las características en las que se encuentran los cuerpos corresponden a actividades que tienen que ver con delincuencia organizadas. Ahí el móvil puede ser un ajuste de cuentas que tiene que ver con actividades ilícitas. Tan es así que en uno de estos dos casos hay un narcomensaje en una cartulina donde quien dejó ese mensaje se está atribuyendo el hecho. También ha circulado en redes sociales un video donde un grupo delincuencial se atribuye estos ataques en contra de otro grupo delincuencial. Entonces, estos asuntos de Cuautla pues tienen que ver las características en las que están los procesos hasta ahorita nos revelan que se trata de ajustes de cuentas derivados de una actividad delincuencial. No es un asunto que tenga que ver con violencia intrafamiliar. Sí es un delito de género porque se trata de mujeres, pero no es un asunto que tenga que ver con temas personales. Es consecuencia de una actividad ilícita. No tenemos corroborada esa información. Por supuesto que tenemos ese dato, pero se está trabajando en los procesos de investigación. No lo tenemos firmado oficialmente. Digo, nosotros no hemos recibido comunicación en ese sentido. Seguramente así va a ser. Nosotros pues tendremos que solicitar la parte de fundamentación y motivación de esa necropsia, de esa diligencia, de ese estudio. No es habitual que se haga una doble necropsia. En Morelos es donde se encuentra el cadáver y la responsabilidad, la obligación es nuestra. Así se desagó, es en gran parte la materia de esta conferencia de prensa. Sin embargo, no está definida todavía la competencia definitiva para llegar a estas últimas
Hasta ahorita vamos a trabajar en equipo con la Fiscalía. No puedo emitir una opinión todavía porque desconozco los términos jurídicos en los que se haya desahogado, incluso pues no tenemos una comunicación oficial